Bueno, yo me presento, mi nombre es Elda Monetti, yo trabajo en la asesoría pedagógica junto con Laura Baigorria, que hoy por un tema de salud no va a poder estar, y nosotros participamos en el taller de evaluación que están organizando Laura y Nancy, que la tenemos ahí abajo, que están presentes. Y Víctor. Ay, Víctor, perdón. Dentro del marco de la CAED, perdón. Dentro del marco de la CAED y la idea es, o sea, la propuesta es focalizar la noción o cómo trabajar la evaluación en los contextos mediados por tecnología o en formatos virtuales. Nuestra área de trabajo, mi área personal de trabajo es la didáctica y el área de educación, no en la virtualidad, sino en todo lo que tenga que ver con la evaluación desde lo pedagógico didáctico. Y el aporte que nosotros podemos hacer en este espacio es, desde esa mirada, pensando también que pensar en los formatos virtuales también implica pensar en qué evaluación hacemos, ¿no? Esto nos sirve para desnaturalizar también otras prácticas que venimos realizando, aunque no sean en la virtualidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos trabajarles, yo voy a hablar muy brevemente, un breve marco teórico que va a retomar muchas de las cosas que se dijeron el lunes, que porque yo hable no quiere decir que ustedes pueden preguntar y participar, y básicamente, como es un formato taller, como yo decía cuando empezó hace un ratito, lo que nosotros les vamos a proponer es que después se reúnan por grupos, que lo vamos a hacer, Laura nos va a apoyar acá en la virtualidad para que cada uno de ustedes se agrupe dentro del área disciplinar que va a trabajar la nivelación, ¿no? Vamos a tener gente de matemática, gente de formación ciudadana, la gente de química, gente de física, cada uno de esos grupos. La propuesta es que a partir de lo que planteemos en el... Ahí está Francisco, ¿le admitís vos, Lauri? Sí, vos sos la que, porque me aparece a mí, pero estás admitiendo vos. A partir de estos marcos teóricos, de lo que escucharon el lunes y de la experiencia que tienen ustedes, que obviamente ya vienen trabajando, hacemos como cerca de un año que están trabajando en la virtualidad, poder construir, ir pensando ya el sistema de evaluación y alguna instancia de evaluación que van a llevar a cabo durante la nivelación, en febrero-marzo. O sea, la idea es que ya se lleven algo armado, pensado, no sé si sellado y terminado, pero algunas ideas para trabajar, para ya ir pensando en este sistema de evaluación que van a poner en práctica, ¿no? Y también les vamos a dejar en Moodle una consigna que es esto, si ustedes, de subir al Moodle la propuesta que ustedes están armando, con un acompañamiento y tutoría desde nosotros, desde Laura, Nancy, Víctor y nosotras desde el área más pedagógica. No sé, Laura, Nancy, si quieren decir algo, Víctor. Buen día, ¿ahora se me escucha? Sí, ahora sí, bajita, Laura, pero se te escucha. Bien, debe ser porque estaba armando los grupos, por eso no se me escuchaba. Ah, perfecto. Bien, sí, nosotros teníamos pensado presentarte, Elda, pero bueno. Ay, perdón. Bueno, pero de todas maneras es de nuestra casa de estudios de la Universidad Nacional del Sur. Elda es doctora en educación, es licenciada en ciencias de la educación, ustedes la conocen, tiene muchos títulos desde especialista, bueno, está bien, entiendo que no querés que recorramos todos los títulos, pero es importante que sepan, a veces nosotros también nos preguntamos o intentamos en el marco del taller con Nancy, con Víctor, de trabajar con especialistas que vienen desde externos, digamos, a nuestra universidad, pero también recuperar los abordajes y los trabajos que se están haciendo en nuestra propia universidad. Y la asesoría pedagógica nos apoya permanentemente, tanto a la Secretaría General Académica, desde donde depende, como también a la Comisión Asesora de Educación a Distancia, la CAED, y al Comité de Emergencia que conformamos Nancy, Víctor y yo. Nos consultamos, compartimos. Bueno, en la vorágine de todo este año que ha sido tan, digamos, como decía ayer, como decía antes de ayer Walter, es dramático en algún punto.
Así que bueno, esa era un poco comentarles a todos, más allá de que todos ya la conocen a Elda y a Laura Baigorria, que también trabaja en asesoría, presentarlas un poco en el marco de este taller o de este ciclo de cursos que estamos haciendo, el curso básico de Moodle, el curso sobre evaluación, y bueno, vamos a seguir también con objetos de aprendizaje y con videoconferencias. Bien, en ese marco entonces vamos a trabajar juntos en este taller y en el aula virtual que quedará habilitada a partir de hoy, que después Nancy les va a comentar. Y bueno, aprovecho ahora entonces a comentarles, como ya les anticipamos en la correspondencia, que el aula virtual, el Moodle va a compendiar todas las conversaciones y talleres que hemos realizado con especialistas, así como los materiales y actividades que hemos diseñado en el grupo organizador. Y va a haber seguramente una propuesta de actividad, y esa propuesta de actividad tiene con diseñar la propuesta de evaluación justamente para este marco del acompañamiento nivelatorio. Nosotros lo que entendemos es que va a haber una propuesta de evaluación por cada grupo disciplinar, así que tendremos que llegar a acuerdos en ese sentido dentro de cada área disciplinar, ¿no es cierto? El aula virtual va a estar habilitada mañana jueves, y allí entonces van a encontrar la recuperación de las grabaciones de estas charlas, y también los nuevos materiales, tanto desde el enfoque pedagógico como desde el enfoque tecnológico que podamos aportar nosotros para diseñar estas propuestas. Así que bueno, la dejamos, si Víctor no quiere decir nada, la dejamos, la dejamos a Elda con su propuesta de detalle. Por ahí, discúlpame Nancy, por ahí Víctor, el tema de la biblioteca y de los textos, que también va a estar en el Moodle, de las que pusimos las citas, no sé si quiere decir algo. Sí, gracias Elda por el recordatorio. Ayer estuve hablando mucho y me quería llamar a silencio. No Sí, te hay previsto la semana próxima respecto a estas cuestiones de bibliografía digital. Este año, de la mejor forma que pudimos, acompañamos respecto de materiales y de cómo incluirlos en la plataforma. Ustedes encontrarán algún material de referencia en el aula de este taller, que estará habilitada mañana, y que incluso ahí podemos tener algún intercambio respecto de qué poner, cómo ponerlo y demás. Así que lo podremos ir viendo seguramente a través del intercambio a través del Moodle. Bueno, no sé si alguna pregunta o muchas preguntas sobre la presentación por ahí. Si no empezamos, yo les voy a compartir, yo con esta dinámica voy a compartir, digamos, algunos marcos teóricos muy breves, pero la idea es, si hay preguntas, plantearlas, ¿no? No esperar, digamos, a que yo termine de hablar desde esta dinámica. A ver si podemos, desde el principio. Bueno. Perfecto. ¿Se ve? Perfecto. Sí. Bueno. ¿Cuáles son los objetivos? Un poco lo que yo les contaba de lo que esperamos trabajar hoy es esto, reflexionar acerca de la evaluación de los aprendizajes en el formato virtual. Nosotros saben que la evaluación puede ser de muchos aspectos, yo puedo evaluar la enseñanza, la institución, pero acá vamos a enfocarnos en los aprendizajes y en los aprendizajes en formato virtual en este periodo de la etapa de nivelación. Intentaremos, esto que yo decía, construir un proceso de evaluación situado en el contexto en que estamos, de acuerdo a, yo creo que todos deben haberla leído, si no tuvieron alcance yo voy a citar una parte de esta resolución del Consejo, donde justamente habla de qué características tiene que tener la evaluación en esta etapa, la etapa de nivelación, que hay que tomarlo en cuenta para armar los sistemas de evaluación. Y también el compartir experiencias de evaluación, porque todos ustedes, como yo decía, seguro que han atravesado y están atravesando situaciones de evaluación que han armado, presentado, y esto también es muy enriquecedor para escuchar lo que hacen otros en estas situaciones. Bueno, los contenidos de este taller van a ser estas condiciones socioinstitucionales,
y desde el punto de vista conceptual, esto que está planteado acá, como la evaluación, la relación con la enseñanza y el proceso de construcción de la evaluación y de los sistemas de evaluación. Esta es la consigna de la propuesta de trabajo que hablaba Nancy, que hablaban Laura y que hablábamos nosotros. Lo que le vamos a pedir, no hoy, sino hoy vamos a hacerla parcializada, pero para que vayan pensando y armando en esto que decía Nancy, que en realidad esta es una propuesta que tiene que ser de todo el grupo del curso de nivelación disciplinar de cada departamento. La idea es que construyan un sistema de evaluación a utilizar en la modalidad de aprobación a lo largo del cursado, porque a todo lo largo del cursado de febrero, y también en pensar qué va a pasar en esa semana que se le da a los estudiantes que no pudieron acreditar el curso antes. O sea, habría como dos sistemas, uno para durante toda la cursada del mes y otro para esa semana, ¿no? Ir pensándola con anticipación. Bueno, esta es la propuesta para el encuentro de hoy, y lo que yo voy a plantear es, bueno, qué pensamos o qué la bibliografía específica considera que es evaluar, ¿no? Evaluar, más que nada yo voy a presentar estas nociones para que podamos retomarlas, porque a veces nosotros cuando actuamos y cuando pensamos la evaluación en la práctica, leemos esto y decimos que está fantástico, pero después cuando vamos a hacerlo, a veces esto nos sirve como un marco de análisis para poder ir tomando decisiones, ¿no? Yo trabajo y nuestros equipos trabajan como que la teoría nos sirve de herramienta para analizar lo que está sucediendo en lo que hacemos en una clase, en la evaluación en este caso, y que nos permite darnos cuenta de qué decisiones estamos tomando, ¿no? Porque a veces decimos que vamos para un lado y estamos yendo para el otro y no nos damos cuenta, ¿no? La teoría nos serviría como esta herramienta, ¿no?, de guía. Entonces, la evaluación es un proceso sistemático de recolección de la información. Sistemático quiere decir que está planeado, pensado, ¿sí? No es que yo un día me levanto y digo, bueno, vamos a tomar tal examen o tal otro examen, sino que está pensado en función de objetivos, en función de intencionalidades y en función de las consecuencias que eso va a acarrear en los aprendizajes también de los estudiantes. Esto para mí es muy interesante, pensar que es un proceso sobre un recorte de la realidad, porque nosotros no evaluamos sobre todo. Dice que el anfitrión, bueno, o sea, ¿qué quiere decir que no evaluamos? Tenemos que hacer un recorte de esos aprendizajes que queremos evaluar, porque es un imposible la totalidad. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ese recorte que nosotros hacemos de aquellos aprendizajes que queremos evaluar, tienen que estar en relación con lo que nosotros pensamos que nuestros estudiantes tienen que saber al terminar el cursado de la materia, o al terminar el cursado de la nivelación. Entonces, esta coherencia entre una cuestión y otra es muy interesante de tenerla permanentemente en foco, porque a veces nos entusiasmamos con formatos de enseñanza o formas de evaluación que tienen una característica determinada, pero que no son válidos, como decía el otro día el doctor Cambí, no son válidos para evaluar lo que yo quiero evaluar, ¿no? Y acá viene la segunda parte, es decir, yo recojo la información por medio de los instrumentos que utilizo de evaluación, de esa realidad que recorté, y sobre eso yo emito un juicio de valor. Yo digo, bueno, ¿aprendió o no aprendió? ¿Aprobado o no aprobado? ¿Desaprobado? 9, 10, 8 calificaciones, o también puedo hacer una evaluación formativa y hacer una retroalimentación, y decirle, no, tenés que modificar esto funciona bien, en esto tenés que mejorar. Esto tiene que ver el juicio de valor, que está permanentemente presente en la evaluación, ¿no? Y esta es una de las cuestiones que a veces nos lleva al tema de la justicia también, pero bueno, ese sería para otro tema. Y lo que los autores y la bibliografía nos también plantean, y que es muy interesante, es que no termina ahí con el juicio de valor la evaluación, no termina con decir que sacaste un 9, un 10, aprobaste el curso de nivelación, sino que también esa evaluación, esa producción que hacemos de conocimiento, nos sirve para tomar decisiones. No solo tomar decisiones nosotros como docentes para qué vamos a hacer en otros procesos, en otros momentos de nuestra enseñanza, pero también mostrarle al estudiante que también esa información que nosotros le damos en esas evaluaciones les sirve a ellos para tomar decisiones de cómo estudiar, de cuestiones que tienen que ver qué les falta, qué saben, poder autoevaluarse. Tendría que ser una instancia de generar también ese conocimiento para la toma de decisiones. Estamos en una instancia de hablar de evaluaciones de aprendizaje. Cuando uno habla también a nivel institucional, también la producción de la evaluación sirve para la toma de decisiones institucionales, para las políticas educacionales, pero eso ya me voy a un plano más amplio que no es el que estamos. ¿Preguntas? Yo no los veo, pero si hablan, los veo.
No sé si quieren anotar las preguntas en el chat o directamente pueden interactuar. Sí, yo prefiero que discúlpenme, pero de la vieja ola Bueno. Porque claro, está bien, no pero por ahí si que nos avisen en el chat por ahí, así vamos. Por ahí si no, si la gente no puede hablar, viste, hay una de las chicas que no podía, que estaba en el trabajo, que podía escuchar nada, bueno, si no, pero prefiero. Bueno, en tal caso contestamos las escritas. Dale. Bueno, yo ya tengo una primera pregunta, Elda, permiso. Dale, Nancy, sí. Ahí dice la primera característica de la evaluación, proceso sistemático de recolección de información. Bueno, nosotros también venimos del área de sistemas, junto con Víctor, José. Nos interesa la noción de cuáles son las características de ese sistema. ¿Por qué sistemático? ¿Cuáles son las componentes de ese sistema en todo caso? Vos es la pregunta ideal esta, porque me da el pie para la otra filmina que ahora vamos a tener. O sea, la idea del proceso sistemático es que toda evaluación tiene pasos a seguir. ¿Entendés? Bien. Que son pasos que a veces no se dan uno detrás del otro. A veces, a ver, ahora lo vamos a adelantar en la otra filmina, después te lo explico más yo, pero suponete, yo pienso en un instrumento de evaluación, como hablaban el otro día, no sé, pienso usar un foro para la evaluación. Como ese es el instrumento por el cual yo voy a recolectar la información, pero en ese proceso sistemático de la evaluación, ese es un paso, el determinar qué instrumentos uso para la recolección de información, como en una investigación, cuando uno investiga en un proceso de investigación. Pero también yo tengo que tener en cuenta cuál es mi criterio de evaluación, o sea, qué es lo que yo quiero evaluar, para saber si ese instrumento está acorde. Y también voy a tener que tener en cuenta qué voy a usar para analizar esa información, cómo la voy a comunicar, o sea, hay pasos a seguir cuando uno piensa en la evaluación, por eso es sistemático. El tema es que nosotros lo tenemos naturalizado y lo hacemos a veces una cosa detrás de otra, o está todo incluido en un paquete, digamos, pensamos utilizar tal instrumento de evaluación y ya pensamos cuál es la respuesta, pero lo interesante es poder pensar estos pasos sistemáticos, porque cuando algo no funciona, como yo decía hoy con la teoría, cuando no nos está dando resultado lo que queremos, por ahí esta evaluación que usamos, esto nos permite revisar en dónde estamos teniendo errores, como ustedes hacen con los sistemas, imagino que con la idea de sistema, ¿no? Sí, perfecto. Queda claro entonces que son componentes del sistema los instrumentos, los criterios, pero también la secuenciación y respetar los pasos, y luego los criterios de análisis son componentes de ese sistema, y en definitiva el chequeo, este ciclo, ¿no? que está presente en toda actividad, es también componente del sistema como para saber si estamos yendo por el buen camino en la evaluación. Claro, porque lo que te permite esos pasos es volver, como yo insisto, es como una planificación. Vos planificás cualquier etapa de tu vida, planificás una clase, vos después el poder planificarla y ver los pasos te permite poder revisar si lo que hiciste es lo que pensabas, lo que no pensabas hacer, etcétera, etcétera. Y ver dónde están las dificultades. Perfecto. Muchísimas gracias. Bien, ahí tenemos unas intervenciones. Ana Lady nos dice, lo complejo es planificar la evaluación sin tener conocimiento de los estudiantes. Y Telma dice que los foros como instrumentos de evaluación siempre tiene la intención de utilizarlos porque les parece reinteresante, pero no sé cómo se usan para ese fin. Bueno, vamos a trabajar en este curso sobre esos instrumentos. Claro, si en algún momento puede darnos... Sí, vamos a trabajar en el aulas virtuales, los foros, talleres, wikis, también como medios de evaluación. Así que ahí estaremos, Telma. Unas aclaraciones. Primero cuando, no sé, Lauri, repetime quién dijo esto de sin conocer a los estudiantes. Ana Leyri dice, lo complejo es planificar la evaluación sin tener conocimiento de los estudiantes. Lo que vos decís, Ana, me da pie para algo que yo no lo dije acá, pero que también en la literatura, es decir, hay una frase que dice, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. La evaluación no está colgada, digamos, no es un proceso que viene y aterriza en algún momento, sino que en realidad la evaluación tendría que estar incluida dentro de la enseñanza. Es decir, la forma que yo tengo de enseñar tendría que estar representada y reflejada en la evaluación. Es decir, que para yo pensar en esa evaluación, también pienso en cómo voy a enseñar, y para saber cómo enseñar, qué enseñar y para qué enseñar, también tengo que conocer a los estudiantes. Yo entiendo lo que vos decís,
quizás en este contexto de que ustedes van a trabajar con ingresantes, en realidad van a trabajar con una imagen de que lo que es para nosotros el ingresante, que también esto es interesante de profundizar, ¿no? No lo vamos a tener al ingresante, a Juan, Pedro y María sentados ahí para poder pensar la evaluación y cómo vamos a enseñarles, sino que ya vamos con una imagen. Esto es interesante también tenerlo en cuenta para poder hacer esa retroalimentación que decía Nancy, ¿no? De poder ir y venir en las propuestas, ¿no? A ver, a mí me hace acordar en este cuatrimestre, la asistente de mi materia, yo doy didáctica, armó una wiki, y de la wiki no participó nadie, y cuando terminó la semana y le preguntamos por qué no participaron, los chicos es tercer año de la carrera, pero bueno, y segundo cuatrimestre de este año, nos dijeron, lo que pasa es que no sabíamos cómo entrar. Bueno, a nosotros no se nos ocurrió que tendríamos que hacerle una explicación de cómo entrar a la wiki. Esto tiene que ver con lo que esperamos, con la imagen que tenemos del otro. Decimos, bueno, esta es la wiki, segundo cuatrimestre, todos sabemos lo que es, todos no sabemos lo que es una wiki, todos no sabemos cómo ingresar. Esto que se da con lo tecnológico también se da en otros ámbitos, ¿no? Cuando docentes te dicen, bueno, porque lo que yo les doy a leer, como a mí me dicen a veces en los cursos de formación, nos dicen, Elda, lo que vos nos vas a leer es de educación muy difícil. Yo digo, lo tuyo, no, me dicen, lo mío es fácil, ¿viste? Porque me dice la gente que es por ahí de las ciencias naturales, dice, son definiciones, digo, pero es fácil para vos. Habría que ver si es fácil para el otro que lee, ¿no? O sea, para mostrar que esto también se da en otros ámbitos, no solo en esta situación, ¿no? Y nos vamos con las preguntas, no voy a terminar más. A ver si. Bien, Elda, lo tenemos a José con una consulta. Dale. Y si querés, después seguimos. Sí, seguimos porque no vamos a llegar a los pasos. Largo. Sí. No, re interesante. Para mí interesante. Yo que ustedes no se aburran, sí. No, yo pensaba en lo que decías de la evaluación como un proceso de recolección de información, pero no solamente para el docente, sino también para el estudiante. Sí. Y pensaba que yo como estudiante nunca vi la evaluación como algo que a mí me diera información, sino que era como el derecho que yo tenía a seguir haciendo la materia o una certificación de que yo había adquirido los conocimientos. Entonces, ¿sería adecuado ser explícito con los estudiantes y decirles que vean la evaluación como una realimentación para ellos y no solamente como una certificación? ¿O eso lo tienen que adquirir de forma implícita? Ellos se tienen que dar cuenta de forma implícita. A ver, es re interesante lo que vos planteás. En la resolución hay un concepto que se llama el oficio de estudiante, que es un autor francés que aparece en la resolución, si ustedes vieron en la resolución sobre la nivelación, que lo que plantea este autor en una investigación es que a ser estudiante universitario se aprende, pero el oficio de estudiante universitario no lo aprendés estudiando las materias, lo aprendés viviendo la vida universitaria, pero además dándote cuenta de cuáles son las reglas implícitas. Por ejemplo, nuestra universidad dice que las clases no son obligatorias, determinadas las teóricas, pero uno en la práctica sabe que algunas tiene que ir y a otras no es necesario. Ese tipo de reglas las aprendés, y en general los estudiantes que fracasan en la universidad, que no pueden sostener los estudios universitarios, tienen muchas dificultades en aprender este oficio. Y lo que vos decís, esto de que vos no lo viste, que nos pasó a todos, porque todos transitamos la universidad, lo vamos aprendiendo tácitamente, cuando alguien en el pasillo te dice, no, para este profe tenés que estudiar de esta forma, para este otro profe tenés que estudiar de la otra forma. Eso que te dicen en el radio pasillo, como yo digo, eso es información que sale de las evaluaciones, porque los estudiantes pasaron el examen, eso que te lo cuentan, entonces, lo ideal, esto es todo metacognición, lo ideal es que nosotros podamos explicitar a los estudiantes cómo tienen que estudiar nuestra materia, qué es lo que necesitan, y esa información muchas veces está relacionada, y tendría que estarlo, con los formatos de evaluación que utilizamos, porque ahí es donde él lo ve también, ¿no? El peso que tiene la evaluación para el estudiante, esto que dicen, primero se fija, hay uno de los textos que les dimos para leer, que son dos autores norteamericanos, hay un cuadro muy interesante que dice que para el profesor es primero enseñamos, después evaluamos. Para el estudiante es primero que evaluamos y después ver qué enseña, y ver qué aprendo, ¿no? Este cambio que se da y que se da dentro. Y bueno, y seguimos, porque sería re interesante y nos pasamos toda la hora. Si les parece, sigo entonces con esto que nos pidió Nancy, que no estaba preparado, pero que me salió redondo. ¿Cuáles son estos pasos del proceso de evaluación? Una de las primeras cosas es, ¿para qué evaluamos? ¿Vieron? A veces, un poco el profesor Cambi lo dijo en un punto que me pareció muy interesante, me dice, bueno, a veces la evaluación se usa para que tengamos menos estudiantes, ¿no? Para limitar los ingresos, y eso sería bueno explicitarlo. Bueno, yo digo, ¿para qué evaluamos?
plantearnos como equipo docente, porque esto también es interesante, ustedes van a trabajamos nosotros en nuestra universidad y en este curso de ingreso de nivelación como equipos, que el equipo tenga claro para qué están evaluando, ¿sí? Si estamos evaluando para que el estudiante aprenda tal concepto de matemática, o si estamos evaluando para que sepa cómo resolver el ejercicio de matemática. Esto es interesante, porque son dos miradas distintas sobre lo que vamos a hacer en la evaluación, ¿sí? ¿Qué criterio de evaluación? Es decir, el criterio tiene que ver en puntualizar ya explícitamente qué cosas vamos a evaluar, ¿no? Yo puedo evaluar, esto que yo decía, que resuelva, que pueda relacionar tal concepto con otro concepto, que pueda recordar, como es mucho tiene que ver la nivelación, que pueda aprender qué es tal concepto en la universidad en relación con lo que él estudió en la escuela secundaria. Estos también son puntos a determinar, que habría que escribirlos. Por eso yo digo, para mí es interesante que se junten los equipos y los escriban, porque así pueden discutir y reflexionarlos. Acá viene el otro que hablábamos hoy con Nancy, el registro de recolección, ¿sí? Como en toda investigación. ¿Qué instrumentos de evaluación utilizar? Y ahora yo les agregué todas estas porque estamos en la tecnología. ¿Qué soporte tecnológico? ¿Cómo resguardar la identidad, la auditoría? Estas cuestiones que aparecen asociadas al instrumento de recolección, ¿no? Porque acá, como yo decía antes, este proceso de evaluación implica ir mirando si el instrumento que yo utilicé está relacionado con el referente y está relacionado con el para qué evaluamos. Para mí me parece re interesante como paso sistemático, que es análisis e interpretación. Yo ya recolecté la información, esto que decíamos, usar un foro, usar una wiki, usar un cuestionario. El cuestionario es el instrumento, yo obtengo la información y los datos. Ahora, ¿qué hago con eso? ¿Cuáles son los resultados? Acá es donde yo tengo que determinar cómo va a ser la calificación, si voy a calificar numeralmente, nosotros ya la resolución les viene dicho que tiene que ser aprobado y desaprobado, pero también hacer y determinar hasta dónde, esto que ustedes dicen los porcentajes, hasta dónde es un aprobado, hasta dónde es un desaprobado, ¿qué quiere decir que es aprobado? ¿No? Que todos tengamos claro, todos digo el equipo docente, y también los estudiantes tendrían que tenerlo en claro, porque esto también les sirve a ellos como información de cómo prepararse, de cómo estudiar. Y la clave de corrección tiene que ver con lo que nosotros hacemos casi siempre, yo creo que todos ustedes lo hacen, que es el poner para cada cuestión qué es lo que consideramos que es aprobado, en este caso, qué va a ser desaprobado, ¿sí? Cuál va a ser esos núcleos que sí o sí tienen que aparecer en esos que recogimos con el instrumento y que nos van a dar cuenta y nos van a permitir ponerle la calificación. ¿Sí? Para este tema hay muchos instrumentos. Yo puedo hacer una tabla, se llama tabla de especificaciones, poner en un lado los criterios y arriba poner las habilidades y porcentajes y hacer como un equilibrio entre qué cosas van apareciendo en función del instrumento que yo estoy utilizando, ¿no? Como hablaba Campi el otro día, si yo uso diversos instrumentos, ¿a qué aspecto apunta cada uno de los instrumentos? ¿A qué apunta los datos que yo recojo cada uno de esos instrumentos? Acá yo tengo que quedarme un rato porque justo estoy con un... ¿Sí? Bueno, esta es otra cosa que un poco lo que decía José, el de devolver. ¿Cómo voy a devolver los resultados? ¿Cómo los voy a armar? Perdón, dice formar, pero es informar, ¿sí? ¿Cómo y qué voy a informar de los resultados? Esto tiene que ver con la retroalimentación que le va a servir al estudiante para poder volver a pensar cómo está estudiando y qué seguir haciendo, ¿sí? Bueno, y acá estaría la toma de decisiones como finalidad, porque realmente es una vez que tengo yo la información, pero también pensar qué nuevo conocimiento aportan, ¿no? Esto que yo voy a obtener, o los resultados que voy a obtener de esta evaluación, ¿para qué me van a servir en el proceso? Más que nada que ustedes van a hacer un sistema de evaluación temporal a lo largo del tiempo, es decir, tendrían que estar como encadenadas esas situaciones de evaluación que yo voy a ir presentando. No sé si alguna pregunta. Bueno, permiso, hago... Dale, Nancy. Estoy preguntando hoy. Pero... Dale que estamos combinadas, así que lo que vos preguntás seguro que va a servir para la próxima. Parece que lo hubiéramos ensayado. Bueno, mira, Elda, aquí me parece importante en todo esto que mencionás sobre registro y recolección de la información, aclarar si los instrumentos de evaluación
tienen una correspondencia exacta con lo que encontramos como actividades de Moodle o no. ¿Qué reflexión harías sobre eso, no? Sí, a ver, lo que acá se llama técnicamente instrumentos de evaluación es todo recurso que vos uses que le permita al estudiante volcar información, digamos, que es la que vos vas a recolectar y vos vas a decir esto que él contestó acá con cualquier instrumento. A ver, en cuestiones presenciales, preguntas orales, preguntas escritas, opciones múltiples, cuestionarios, te estoy hablando de las tradicionales, pero todas las actividades que ustedes que están también en el Moodle o que se pueden usar como recolección de información, también sirven. ¿Sí? Porque lo que decía, yo estaba escuchando a Gambi el otro día cuando hablaba, bueno, la autoevaluación, donde vos le proponés y la coevaluación al estudiante en distintas instancias, que él opine sobre o que él diga, evalúe el trabajo de un par, eso también es un instrumento. Vos le estás proponiendo un instrumento que es este de la autoevaluación, que implica autoevaluación, pero que implica que haga preguntas sobre el otro, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es si ese instrumento, o sea, acá lo interesante es que no hay instrumento bueno y malo en sí mismo. A ver, esto que a veces dicen, bueno, las opciones múltiples son malas. No hay nada, es como todo instrumento, como, ¿viste? Un autor diría, es como tener un martillo, ¿viste? El martillo sirve para clavar un clavo, pero no te sirve, qué sé yo, para revolver la sopa. El instrumento no es bueno y malo, el martillo no es bueno y malo en sí mismo, va a depender de en qué situación lo usás y en qué contexto. Y pasa lo mismo con lo digital, con los instrumentos digitales y los no digitales, ¿no? Perfecto. Bueno, lo que entiendo entonces de tu respuesta es que el instrumento de evaluación es una visión más amplia y que puede llegar a combinar uno a varias herramientas tecnológicas para preguntarlo. Ahí me podés dar vos ejemplos, Nancy, a ver cómo combinar. Sí, sí. No, por supuesto, porque, por ejemplo, lo que comentaban hoy de los foros, o por ejemplo, solicitar un trabajo integrador. Bueno, nosotros sabemos que para hacer un trabajo integrador tendremos que probablemente combinar la posibilidad de armar grupos con Moodle, con la posibilidad de que esos grupos depositen cada grupo en un buzón de tareas. Bueno, esa es una forma de que un instrumento, que es un trabajo integrador, que se va construyendo paulatinamente durante todo el cursado, pueda ser desarrollado con el sustento de varias herramientas tecnológicas o que llamamos actividades o recursos de Moodle, ¿no? Totalmente. A ver, a mí... Estaba pensando también, por ejemplo, un trabajo práctico que nos tocó tomar en este cuatrimestre, un trabajo práctico donde incluíamos un punto que era una participación en el foro, intercambiando con los compañeros, y otro punto que era la entrega de un mapa conceptual a través del espacio tarea. Ahí combinábamos dos actividades, vieron que Moodle está dividido en actividades y recursos, dos actividades en un trabajo práctico. Sí, sí, sí. A ver, la idea de instrumento, puesto así como instrumento, sino ampliar la situación, cualquier situación que vos construyas para recolectar esa información. Yo por ahí muchas veces, para que se entienda también, vieron cuando todos nosotros, o la mayoría de nosotros quizás hacemos investigación en nuestros campos disciplinares, y en todas las investigaciones, uno de los requisitos que te dicen, bueno, ¿cómo vas a recolectar, qué vas a usar para recolectar la información? Nosotros estamos en entrevistas, no sé, la gente que hace experimentos hará experimentos, bueno, ese artefacto, esa situación que vos usás para recolectar la información sobre la que vos después en investigación procesás los datos. Acá sería la misma situación. Hay muchos autores que hablan del paralelismo entre la evaluación y la investigación como proceso, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No, Bárbara, el aporte de ustedes. Continuamos. Digo, bien, entonces, para repasarlos, porque ya los vimos el otro día, acá el doctor los nombró, hay algunos criterios referidos a evaluación que tenemos que tener muy en cuenta. Uno es el de validez, que es muy sencillo, que cuando evaluamos, que evaluemos lo que pretendemos evaluar, esto que hablábamos antes. Yo tengo que tener los criterios para saber si lo que estoy evaluando es lo que yo quiero, o si me estoy yendo para otro lado. El de confiabilidad. Los resultados deben permanecer semejantes en todas las ocasiones. Esto quiere decir, por ejemplo, que no afecte el cansancio, que no haya otra... que si yo elijo una situación de aprendizaje, un instrumento o el trabajo práctico, que yo se lo tome a Juan, Pedro y María, no va a variar, que es confiable en ese sentido, ¿sí? Y como dice acá, lo que decía también Camilo el otro día, tendría que ser bastante preciso para determinar quiénes saben y quiénes no saben, ¿no?
Acá hay mucho trabajo en evaluación armado sobre análisis de ítems y de consignas, ¿no? Sobre qué pasa cuando un ítem todo el mundo lo contesta bien, ¿no? Porque sería que no discrimina, si hay algo que todo el mundo lo hace bien, no está discriminando. Entonces estas son cuestiones de la confiabilidad que no vamos a entrar, pero es que sería interesante profundizar. Y después una cuestión, ¿vieron? Camilioni, como dice, práctica, que sea fácil de administrar, de analizar, la economía, o sea, no pensar a lo mejor en el instrumento de evaluación, que es fantástico, pero que después me implica horas de corrección, o que a veces yo tengo, si trabajamos como equipos docentes, dificulta que todos tengamos el mismo criterio. A veces hay algunos instrumentos que llevan más a lo subjetivo, a la evaluación subjetiva, que es más difícil que lo subjetivo no esté tan impregnado, porque siempre va a estar en la evaluación, pero es más difícil, ¿vieron? Cuando hay gente que dice, bueno, yo sé que si corrige ella, si corrige Elda, los aprueba, y si corrige Pedro, los desaprueba. ¿Vieron esta cuestión? También hay que tenerla en cuenta en la practicidad, porque si yo hago un instrumento donde esto de que lo que Elda hace y lo que Pedro hace influya mucho, voy a ir en contra de la validez y la confiabilidad que hablábamos antes. ¿Sí? Bueno, y para finalizar y empezar ya ustedes a trabajar, algunos consejos o tips. ¿Vieron? No podemos estar sin consejos, que son estos. Sencillos, pero potentes, digamos. Evaluar lo que se enseñó, ¿no? Obviamente, no vamos a evaluar lo que no enseñamos. Esto parece una obviedad, pero hay muchas veces que nosotros evaluamos, por ejemplo, cómo escriben los estudiantes, la oralidad, y eso no lo enseñamos. Quiere decir que no le indicamos antes, por ejemplo, que tendrían que tenerlo en cuenta, ¿no? Tendrían que haber dado algunas pautas, ¿sí? Esto hay que tener mucho en cuenta, si no lo enseñamos y lo estamos evaluando, cómo se nos filtra. Ahora en lo tecnológico, lo que nos pasó a nosotros con la wiki, por ejemplo. Nosotros hicimos la wiki y se conectaron un poco porque no sabían, nosotros ahí estábamos indirectamente evaluando si ellos podían entrar a la wiki. Estaba puesto ahí, porque si no podían hacerlo, ¿no? Las estrategias de evaluación tienen que ser coherentes con la enseñanza, ¿no? Esto es claro. Si yo quiero tomar situaciones problemáticas, resolver un práctico donde tienen que resolver situaciones problemáticas, y eso nunca lo hicieron, es complicado, es algo que no puedo evaluar porque tampoco creé situaciones de enseñanza de esto, ¿no? Esto abre a pensar el tema de competencias y mucho más amplio. Establecer y comunicar los criterios de evaluación desde el comienzo. Yo tengo que partir, en general, tendríamos que decirle al estudiante qué es lo que nosotros esperamos de ellos en nuestras clases y cómo es ese sistema de evaluación, cómo son los criterios, etcétera, etcétera. Porque eso también es una forma de aprender. ¿Sí? Hacer explícito es el vínculo de evaluación y objetivos del curso. Bueno, y esto que está también, las consignas que sean precisas, explícitas, sin ambigüedades. Dar instrucciones que ayuden a previsualizar el examen, ¿no? Si yo uso una instancia ahí ahora desde las tecnologías, también que les muestre cómo hacer para entrar, para trabajar en esa tecnología. Hacer preguntas simples, y esto es solicitar a un colega que lea, porque a veces armamos cosas que son fantásticas y las entendemos solo nosotros, que lo redactamos, y sería interesante compartirlas y poder discutirlas. Bueno, y finalmente un poco lo que nosotros entendemos por el sistema de evaluación. El sistema de evaluación que tienen que armar ustedes tiene que ver con el sistema de calificación que van a usar y los regímenes de promoción y las instancias de evaluación, cómo van a ser esas instancias. Bueno, y acá finalizó lo que en mi exposición, y lo que yo ahora les propondría es, ahora sí dejo de compartir, preguntas, y si no nos dividiríamos en grupos para armar. La idea es armar una instancia de evaluación, pensar en una, siguiendo esos criterios. Si quieren después yo pongo, no sé si, no pueden verla, Laura, ¿no? La general, si entran al grupo. ¿Qué es lo que querés que vean, Elda? La filmina de los pasos de la evaluación, del proceso, mientras están divididos en grupos. Sí, creo que puedo, o al menos mandárselos en una consigna se los puedo mandar a todos los grupos. Bueno, entonces, la consigna sería esa. 1, armar una instancia de evaluación para compartir, o sea, nosotros son 11 menos 10, 10 menos 10. Darle 15, 20 minutos para que ustedes en grupo, que se van a dividir ahora por materias, por disciplinas de la nivelación, y pensar, para seguir discutiéndolo, porque acá no van a estar todos los que van a armar el sistema, pensar
qué instancias van a usar en ese mes de la evaluación durante la nivelación y en esa semana. A ver, 20 minutos, aunque sea para pensar algunas ideas para poder compartir. Más que nada lo que me interesa es compartir, porque la diversidad de disciplinas a veces hace que nos muestren cosas distintas que aunque no sea mi disciplina, me sirve para pensar otras cosas. No sé qué les parece. Elda, ¿me decís bien la consigna si la escribo? Armar una instancia de evaluación en el marco del ingreso. Armar una instancia de evaluación y armar, bueno, si armar es muy ambicioso, pero armar el sistema de evaluación. Bosquejar, vamos a ponerlo. Sí, ponerle bosquejar. Perdón, allí está Elio Miranda que quiere hacer una pregunta. Ay, Elio, perdón, adelante. dale. Sí, ¿querés que la lea o hacerla? No, creo que quiere. Elio, no sé si estás. Ahí está. Sí, a ver. Dale. Hola, ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, Sí, pues, tuve muchos problemas técnicos para entrar. De hecho, estoy los estoy viendo por la computadora, pero el celular, porque no Está bien. podía conectar. Yo lo que... No se te escucha, Elio. Si no, escribíla si querés, Elio. A ver, por ahí. Sí, escribíla porque se corta mucho. Claro. A ver. Justo no indica. Ay, pobre, tampoco. Por lo que me había... No nos escucha a nosotros tampoco. Podrían... Esto desaprobado. Ponerle que no es citación. Escribí la pregunta. ¿Qué hacemos ¿Podés escribirla la pregunta? Ahí te está escribiendo Nancy. No te puedo creer. No te puedo creer, pobre. Ahí se te escuchó porque bien. Cuando yo dejo mi audio es como que escucho todo mal. Ahí voy a cortar para poder escuchar mejor, porque no escuchaba nada. Yo decía, bueno, los problemas técnicos, perdón. No, está bien. Ahí ahora se te escucha bien. Está bárbaro. No, ahora ya no. bueno. ¿Se entendió la pregunta? No sé si... No se escuchó. ¿Podés escribir? Cuando hace la pregunta... Dale, la escribo. Cuando hace la pregunta se le corta, parece de propósito. Dale. Bien, ahora, mientras Elio escribe la pregunta, yo les comento que van a encontrar los grupos armados con química, física, matemática, los nombres de los cursos de ingreso para que cada cual se vaya al grupo en el cual está afectado o al cual quiere participar, porque puede haber aquí profesores que no están afectados al ingreso y que están participando del taller. Así que pueden participar del grupo que crean conveniente cada uno de ustedes, ¿sí? Van a poder ir de forma voluntaria, eso es lo que entiendo de acuerdo a cómo lo armé. Así que cuando vean los grupos, cada cual se va al grupo que cree pertinente. Bueno, ahí está Elio escribiendo. Pero no apareció, ¿no? Sí. Ahí está. Mi pregunta es si en matemática podemos realizar exámenes comunes donde haya ejercicios donde se evalúa desarrollo de esos ejercicios. Es re interesante. Bueno, acá los expertos en matemática, y son ustedes el grupo de matemática que se tiene que juntar los criterios, decir, bueno, ¿qué quiero que el estudiante aprenda? ¿Y qué aprendizajes voy a evaluar? Esto que vos preguntás, pero tiene que ver con la tecnología, Elio. No, me dijo, no. A ver si te escuchamos, Elio, ahora, capaz que te podemos escuchar. Porque... No, yo lo que decía es que no, con la tecnología no. Nosotros, yo todavía estoy terminando o sea, estoy trabajando con la tecnología. Y ponele que había 2 tipos de exámenes. Suponete que hicimos al principio de la cátedra Multiple Choice y ahora estamos terminando con ejercicios para desarrollar. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una comunicación con los alumnos que no es directa, pero donde ellos mandan fotos de desarrollos propios de los ejercicios. Son desarrollos comunes de matemática, donde son ejercicios para hacer. Sí. Igual nosotros no evaluamos resultados.
sino que evaluamos desarrollos de los ejercicios, ¿sí? Sí. Y después tuvimos clases de Zoom, bueno, el profesor subía videos, pero bueno, mi gran duda, y por eso me interesaba mucho el taller, es si podíamos seguir evaluando como hacíamos comúnmente en la cátedra, porque desde mi departamento me bajaban que no, que tenía que hacer algo diferente. Y yo por lo poco que pude escuchar de tu disertación, yo entendí como que sí podía hacerlo, pero no podía poner una nota numérica de porcentaje, como hacemos usualmente en matemáticas, sino aprobado o desaprobado. A ver, está bien lo que vos planteás en lo contextual. Yo cuando hablaba recién de los pasos a seguir, lo que hay que hacer, en eso ¿para qué evaluamos? ¿Y qué criterios evaluamos? Tienen que estar contextualizados en la materia, el año, la situación, y la resolución que tenés acá, donde la resolución, lo que yo no sé si esto que decir no hacer lo que hacían antes, quizá el problema de lo que hacían antes era lo tecnológico, por eso te preguntaba si es lo tecnológico. Acá lo que tiene que tener claro, me parece, el grupo de matemática, acordado y negociado, es, bueno, ¿qué aprendizajes tiene que tener el estudiante que ingresa a la universidad para poder empezar a cursar las primeras materias, las vinculantes de matemáticas? Entonces, a partir de qué aprendizajes tiene que tener, ahí tenés que desglosar qué instrumento tenés que utilizar. ¿Cuáles valen y cuáles no? Me parece que Elio lo que quiere consultar es si lo que importa es el resultado del ejercicio o el desarrollo también tiene un valor más allá del resultado, pero eso en todo caso tendrá que acordarse con criterio en el grupo, ¿no? A ver, yo te doy un ejemplo. Nosotros por ahí desde la abstracción y desde las habilidades mentales, uno dice, bueno, es importante. Perdón, es interesante. Escribilo, Elio, porque no te escuchamos. A ver, yo voy a retomar dos cosas, las de Nancy, que dice, si tener en cuenta el resultado, tener en cuenta el proceso. Esto va a depender de qué. Voy a dar un ejemplo. Nosotros, por eso digo, a veces decimos que lo importante son las habilidades mentales, el proceso de resolución de problemas. Pero, por ejemplo, en una ingeniería, nosotros trabajamos a veces en los cursos con saber cuánto cemento necesito para una columna. En ese tipo de problema necesitas el resultado final, porque si vos le ponés que necesitas menos 10 de cemento, se te cae el edificio, no existe. Por eso te digo, va a depender de cuál es la habilidad, cuál es aquello que vos querés evaluar. ¿Sí? Si vos vas a evaluar el proceso en que la persona, si la persona utiliza, si el estudiante utiliza el proceso adecuado de resolución, vas a tener que evaluar, vas a evaluar el proceso. Si vos además necesitas que el resultado tenga valor, por las características del aprendizaje que tiene que tener para su profesión. Pensemos que nuestros ingresantes están en un curso de nivelación para ingresar a una carrera, ¿no? Y a una materia vinculada a esa carrera, dentro de una carrera que va a ser una profesión, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso hay que ubicarlo en lo micro y lo macro. No sé si era eso, Eli, o por ahí Nancy lo que planteaban. Perdón, ¿puedo acotar? No, ahí está, sí, Ana, que es matemática. Dale. De matemática, pero me parece interesante. Yo en realidad en particular pienso que lo importante es el desarrollo y el proceso y no el resultado final. Me pareció interesante que lo dijera Laura, pero bueno, siempre hago esa evaluación. No sé si me escuchan. Ahora sí, perfecto. Ana, ¿querías decir algo? Sí, como a ello no le funcionaba, iba a acotar, ya que estaba en matemática. Sí, que creo que lo que estaba planteando Elio es que no siempre para un matemático lo que nos importa es el resultado final de lo que hizo. Porque hay temas, como por ejemplo el primero, que es números reales, donde ellos tienen que simplificar al máximo para encontrar una expresión. Hay veces que llegan, porque empiezan a simplificar y no saben lo que hicieron y llegaron. Pero en realidad nosotros miramos todos los pasos, porque uno, por ejemplo, una división, si está sumando, no puede simplificar. Entonces, por ahí, en ese sentido, nosotros sí, en ese tema, digamos, sí necesitamos tener el papel, digamos, donde ellos escriben todos los pasos, porque no es lo mismo que nos digan, sí, da P, o tener toda la serie de pasos que hicieron, digamos. Volvemos, vieron a los procesos, los pasos del proceso. Si yo en el criterio de evaluación, o lo que yo quiero evaluar es esto que vos decís,
los pasos, porque a mí me interesa saber si él sabe simplificar, la simplificación como proceso de simplificación, lo que yo voy a utilizar como instrumento, en sí, como situación, que yo le voy a decir a él, bueno, tenés que resolver este ejercicio, y voy a poner como clave de corrección que voy a evaluar el proceso, si simplificó bien o mal. Y se lo voy a decir además. Eso también es interesante, lo que decíamos de la comunicación. Pero evaluar el resultado del proceso es una decisión del equipo docente que va, pero tiene que tener en claro el por qué y el para qué. Claro. También quería acotar que en el primer cuatrimestre yo fui asistente, entonces habíamos trabajado con la profesora teniendo una parte donde ella tomaba un escrito para los alumnos de parte de teórico, y en la práctica habíamos decidido hacer cuestionarios, pero no era simplemente el resultado, porque eran más de analizar qué era lo que pasaba para que ellos, las respuestas, digamos, no era que ellos hagan una cuenta y pongan cuánto daba, sino que tenían como que formular más esas respuestas, digamos. No eran, a lo que quiero decir, no era simplemente hacer una ecuación y al módulo ponerle el resultado, ¿no? Entonces, por ahí también, pensando en todo esto de la evaluación, hay que pensar, dentro de todo, qué es lo que queremos evaluar y cómo lo vamos a hacer. Porque por ahí distintas formas nos llevan a preguntar distintas preguntas, ¿no? Resalga la redundancia. Porque buscamos distintas cosas, ¿no? O sea, un multiple choice sí te puede servir en determinados temas y en otros no. Entonces, bueno, buscar qué recurso usar para qué tema. Me parece que es lo mejor, ir cambiando. Incluso esto que vos decís, a mí me dispara esto que vos decís, le preguntábamos que analizaran, en vez de hacer solo el proceso, y tener en cuenta que esto también tiene que haber sido enseñado antes de llegar a esa instancia en que yo le pregunto que lo analice. En las clases yo tengo que provocar situaciones, las clases virtuales, las clases a distancia, tengo que provocar situaciones donde él primero haya aprendido a analizarlas. No digo que no lo hayan hecho, Ana, pero sí digamos, porque mi objeto, porque lo que yo quiero evaluar, los aprendizajes que me parece que para este curso son, es que él pueda analizar esta situación. Entonces yo tengo que crear situaciones donde las analice y armar instrumentos donde él analice las situaciones. Este es el encadenamiento que tiene que hablar y de la sistematicidad que hablábamos. Claro. El grupo quiere empezar a contarnos lo que hicieron. ¿Qué tal, Elda? Buen día. Si querés, contamos lo de análisis y comprensión de problemas del Departamento de Computación. Sí. Bueno, nosotros lo que estuvimos discutiendo un poco basado en lo que escuchamos el lunes en la otra reunión, y un poco basado en lo que hablaste vos recién, es considerando en todo momento ese balance que hay que tener entre las intervenciones sincrónicas y asincrónicas con los chicos. Un balance que, según el profesor que explicaba el lunes, es difícil de encontrar. Entonces, intentamos hacer mucho material asincrónico, y para evaluarlo nos topamos con ese inconveniente de recurrir a algo sincrónico para que los chicos se conecten a desarrollar una tarea en móvil. Y también nos basamos en lo que te voy a plantear, en esto de que vamos a intentar en todo momento en el curso de guiar a los chicos para que accedan en una manera ordenada al material, porque si bien está bueno por ahí, o yo consideraba bueno que el material proveerlo de manera sincrónica era una buena idea, quizás los chicos, sobre todo los aspirantes o los chicos ingresantes, no estén tan acostumbrados a la modalidad o a la universidad, y la distribución del tiempo quizás no lo hagan bien. Y bueno, nos ha pasado en los cursados en algunos cursados de nuestras carreras, que por ahí uno les provee material y lo dejan todo para último momento. Entonces, para tratar de evitar ese problema y tratar de guiarlos un poco, proponemos, a ver qué nos aconsejan ustedes, trabajar con microtareas semanales para guiar el acceso a todo el material que nosotros damos. Nosotros vamos a dar videos, vamos a dar algunas charlas sincrónicas y también material escrito para que
para el que le gusta por ahí más leer que escuchar. Entonces, para mantener ese seguimiento dijimos, bueno, hagamos microtareas semanales y cada vez que se termine un tema, quizás una evaluación de ese tema, que todo tiene una calificación una vez terminado, y una devolución una vez terminado las 7 semanas. Entonces, recién estuvimos discutiendo una microtarea, si les parece, les comparto eso. Sí, sí. La idea de, esa microtarea tiene en particular el objetivo de que los chicos manejen una estrategia, un par de estrategias. Una es la representación de la información y otra es la utilización de información negativa como estrategia para el descarte. Entonces, nosotros lo que sugerimos en ese problema en particular, que se llama Colegas y Compinche, es mostrarle la representación de la información, una vez que analizado el texto, mostrar la representación de la información, y después hacerles preguntas puntuales que ellos pueden contestar de manera muy sencilla si es que vieron el video o accedieron al examen. No es, la microtarea no es una evaluación compleja, simplemente es para que los chicos digan, bueno, si yo vi el video es muy fácil hacer esto, me conviene. Entonces, en esa microtarea, en esa primera microtarea, nosotros una pregunta que haríamos es, bueno, ¿para qué utilizarías la información negativa? Y darle con un multiple choice opciones. Si ellos vieron el video, no menos de 3 veces en el video, incluso en el apunte, no menos de 3 veces dice que esa información negativa la usamos para el descarte en este tipo de problemas en particular. Entonces, el que vio el video es algo muy sencillo que puede contestar. La otra, vamos, las microtareas más o menos van a tener entre 3 o 4 ítems. El segundo ítem sería mostrarle la representación de la información en un estado particular de la tabla para que ellos lean la tabla y puedan deducir una información a partir de la lectura de esa tabla. Ese problema ya está resuelto y en el video o en la explicación del profesor ya se hizo esa resolución y el que estuvo o vio el video o vio el apunte también puede contestar de manera sencilla. Esa es la idea de las microtareas. Al final del cursado, ¿cómo nosotros armamos una nota? Que eso también deseamos dejárselo a los chicos de manera clara desde el primer día. Claro. Nosotros vamos a tener 2 o 3 microtareas semanales, más una cada vez que más una evaluación por cada tema. La idea es, como es de seguimiento, estas microtareas, decimos nosotros, bueno, para aprobar el cursado, ustedes tienen que tener el 70% de las microtareas realizadas. Y el 50% de esas microtareas tienen que estar aprobadas. ¿Sí? O sea que no es, si te fijas, son más de seguimiento y no es que tienen que tener todo bien o tienen que estar constantemente conectados con la microtarea para poder aprobar el cursado. Si algún día se les cortó la luz o tuvo un problema, eso, digamos que lo salvaría de esas situaciones. Y después quiero hacer una acotación breve sobre eso. Y sobre la evaluación final, sí, pedirles que el 60% de las tareas que nosotros pidamos en móvil para esas evaluaciones por cada tema estén bien hechas. Pero bueno, eso ya es otro tipo de evaluación donde nosotros apuntamos a otros objetivos. Y no me quería extender mucho en esto porque van a participar más. Lo que quería también hacer la salvedad, que en esta discusión que tuvimos recién, también estuvimos pensando mucho en los problemas típicos de la conectividad y el acceso a una computadora. Quizás haya pibes que tengan 4 o 5 hermanos en etapa escolar y tengan que acceder a la misma computadora los 4 o 5 hermanos. Entonces tenemos que pensar, o se les cortó la luz. A ver, le tomé el final hace poco a un chico que se le cortó la luz de manera sincrónica, me tenía que mandar el examen al otro día y me lo mandó una semana después. ¿Por qué? Porque en su barrio, en Regina, no podía mandar, se le cortó la luz. Y hablando, lo llamé por teléfono y el flaco me dice, no, la única estación de servicio cerca de tengo está a 15 kilómetros, voy en auto. Nah, olvidate, le digo, quédate tranquilo. Bueno, para acceder, para obtener esa información de los chicos, vamos a dividir los grupos de cada comisión entre todos los docentes que participamos y vamos a hacer un pequeño seguimiento utilizando la plataforma Moodle, que es a ver quiénes, y con una planilla Excel, ¿no? ¿Quiénes hicieron las microtareas? ¿Cuántas microtareas hizo esta semana? ¿Cuántas no? ¿Y cuándo fue la última vez que se conectó o no? Entonces, con esa información y ese seguimiento, nosotros, si hay uno que lleva 2 o 3 microtareas que en esa semana no las hizo,
es contactarnos con él directamente y decirle, ¿te pasó algo? ¿Tuviste algún problema? Y ahí ver cuál fue el problema. Si tuvo un problema de ese tipo, como los que te nombré recién, la idea es levantar ese caído de alguna manera. Y hacer un seguimiento durante las 7 semanas. Bueno, fue un poco rápido, ¿no? No, está bien. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta a Luciano? ¿Comentario? Yo tengo una consulta. Dale. Los porcentajes comunes de aprobación de los cursos de ustedes y de personas que se inscriben y después terminan participando, digamos, de los cursos, ¿cuáles más o menos? Si tenés idea. Perdón, ¿y esto te referís a los cursos de nivelación? Claro, sí. O sea, por ejemplo, entiendo que depende del departamento, tenés una cantidad de inscriptos, pero después los que van al curso son otro número y después los que terminan aprobando son otro número diferente. Bien, bueno, viste que desde hace un tiempo esta parte, creo que 4 o 5 años atrás, se implementó el sistema de promoción para algunos chicos, con presencialidad, o sea que había que tomar asistencia. Desde el momento que se empezó a tomar asistencia en el curso de los inscriptos, teníamos un porcentaje de asistencia del 80%. Antes de eso, 30% de asistencia. Y con respecto a los aprobados, que creo esa era la pregunta que me hiciste, más o menos, considerando todas las instancias de evaluación, que es, te hablo del pasado, no en la nueva modalidad, examen de diagnóstico, examen de nivelación en marzo, recuperatorio, en esas 3 instancias, más o menos manejábamos entre el 60 y el 70%. Bien, ¿alguna otra pregunta más sobre la propuesta de Luciano, del equipo, del grupo? No, Elda, yo quiero hacer una pregunta en general, no solo para Luciano, porque habló muy bien de utilizar microtareas, si él se sintió condicionado de alguna manera por la brevedad de esta instancia de nivelación disciplinar, ¿no? Porque una cosa es cuando estamos más extendidos en el tiempo, por ejemplo, un cuatrimestre, y otra cosa es un mes y semanas. ¿Eso nos puede condicionar de forma particular para encontrar una propuesta de evaluación válida o no nos condiciona para nada? A ver, nunca estuve en esta situación. Claro. De tener 7 semanas para dar un curso de nivelación. Hace 12 años que estoy en el curso de análisis y comprensión de problemas y lo teníamos acomodado y nos supimos adaptar a la promoción, que eso también en el medio del camino nos cambió y nos cambió las cantidades de semanas y la reestructuración de los materiales, porque al poner el examen de nivelación nos sacó clases y tuvimos que adaptarnos, y la adaptación siempre fue buena. En este caso en particular, nos está costando encontrar la forma más adecuada y por eso estamos haciendo estas capacitaciones. Y un poco la ansiedad me ganó y ni bien dijo él, ¿quieren decir su propuesta? ¡Pac! Apreté el micrófono y hablé porque tengo ganas de que me digan, ¿están pensando bien? ¿Están pensando mal? Porque ya te digo, Nancy, es la primera vez que nos pasa, como a todos ustedes, y ¿sabés qué hacemos? Nos guiamos por sensaciones. Nuestra sensación es esta. ¿Por qué? Por la experiencia previa que vivimos de decir, en los cuatrimestres nuestros, que es diferente, como vos bien marcaste, de decir, ¿está bien que a los chicos les demos el material asincrónico y ellos decidan cuándo consumirlo? ¿O es mejor acompañarlos y enseñarles un poco el camino? Yo creo que en esta instancia de ingresantes, y fíjate que te digo creo, porque, insisto, son sensaciones, creemos que es la mejor manera, decir, bueno, por ahí le preguntamos cosas de los videos que sean sencillas para que los chicos se sienten a mirar los videos y vayan más con el curso. Pero creemos que es la mejor forma. ¿Estamos condicionados por el tiempo? Yo creo que sí, estamos un poco condicionados. Cambia todo, pero también creo que podemos hacerlo. Bien, a ver, a mí en función de todo lo que marcaste, me parece interesante lo del seguimiento que van a hacer, esta cuestión de hacer un seguimiento si los chicos se conectan, no desde una mirada de control para marcar el error, para marcarle que no se conectó, sino para acompañarlos, que esto es interesantísimo, pensarlo así,
yo te diría que avísenle a los chicos que lo van a hacer, porque esto que dijimos, que es una forma también de que ellos, en cierta manera, hay una corriente en educación que es que la evaluación a veces actúa como control en el sentido que hacemos que los otros hacer lo que el estudiante quiere, haga lo que nosotros queremos, esto, lo que están usando ustedes para las microtareas, en cierta manera, impulsarlos a que lleven un ritmo de aprendizaje que a ustedes les parece como docentes que es el que tiene que llevar. Acá la pregunta es, ¿qué pasa con el que no lleva el ritmo? Que siempre por ahí va a haber alguno que no, o sea, que esos requisitos no sean tan fuertes como para que no permitan otras trayectorias. No sé si se entiende lo que yo digo. A veces, porque por ahí hay algún estudiante que puede hacerlo sin seguir el ritmo que uno le plantea, ¿vieron? Hay gente que puede estudiar. Y por ahí una recomendación para pensar esto de los ritmos es pensar cuántas horas le tiene que dedicar un estudiante a estudiar lo que uno le dice, ¿vieron? En un contexto que si por ahí está haciendo 2 materias, bueno, están en las carreras que estamos, generalmente tienen dos materias de nivelación, algunos tienen una, pero también pensar si las horas hombre, en comillas, hablar de horas hombres, les van a alcanzar para hacer todo lo que nosotros le pedimos, ver los videos. Yo no estoy diciendo que es mucho lo que, no sé si se entiende, por eso contextualizar. Sí. Cuando las preguntas que vos estás haciendo son las que nos hacemos nosotros y por ejemplo, con respecto a esto último que vos decís, obviamente nosotros, los chicos hacen matemática en el caso de economía, de computación, claro, y hacen turismo, los chicos de turismo, siempre considerando el otro curso. Y la idea es que no hagan más de lo que hacían antes. O sea, la idea nuestra es, si vamos a tener una intervención sincrónica con los chicos, esa intervención sincrónica de ese día tiene que durar 1 hora, porque tenemos que considerar que la otra hora ellos quizás la utilizan para ver el material, o para ver el video, o para la microevaluación. No, eso lo tenemos que balancear y controlar, porque somos conscientes de que hay otro curso que los chicos están haciendo. Eso por un lado. Y la otra, lo del ritmo, bueno, un poco de seguimiento de esto que queremos hacer es también por eso, por el ritmo. Sí. Vos sabés que esto lo reforzó uno de los ayudantes que está acá presente, que es alumna del departamento, que ella nos decía, muchas veces los chicos, cuando empezamos nos sentimos solos y abandonados. Ella me mató, me arruinó. Entonces, yo no quiero que un pibe mío o una piba que está con nosotros se sienta solo y abandonado, me muero. Entonces, la idea es acompañarlos y que no se sientan un número. Por eso digo, si a vos te llega un mail o te llega un mensaje de particularmente para vos, te dice, che, ¿te pasó algo? ¿Por qué no pudiste hacer esto? Pero no en el tono que vos decís, que me marcaste y estaba bien como lo decía, no en el tono de, loco, no hiciste lo que tenés que hacer, estás desaprobado. Eso. En el tono de, dale, vení que te ayudo. A ver, yo te digo esto, Luciano, del control, porque a veces los porcentajes, yo no estoy diciendo que esté bien o mal lo que vos ponés, pero a veces los porcentajes que le ponemos de aprobados hace que se transforme en eso, en que si no lo hizo es un castigo, ¿entendés? En ese sentido. Y otra cuestión que apareció acá y que lo dijo Nancy, lo dijeron ustedes también, lo de la propuesta de evaluación, el tiempo. La propuesta de evaluación, el tiempo es algo que tenemos que trabajar primero con los contenidos, ¿no? A ver, la distribución de contenido de un curso es fundamental, saber si esos contenidos se pueden aprender en el tiempo que tenemos. Y si no se puede, hay que recortarlo. Digamos, no se puede hacer magia. No se puede decir, bueno, esto lo va a aprender después, esto lo va a aprender. Eso también, esto tiene que ver con la coordinación, por ahí nos vamos del tema de evaluación. Pero me parece interesante esto de las microtareas y está interesante esto del seguimiento, ¿no? Del acompañamiento a los chicos. Lo que a mí se me surgía para preguntarte es, vos decís, esas microtareas son acumulativas. ¿Están interrelacionadas o son... y están interrelacionadas con ese examen que le toman, digamos, que vos vas a decir? Sí. Porque también esa es una idea interesante, de encadenar las cosas. Sí. Nosotros damos un tema, por ejemplo, problemas lógicos, que utilizamos ese dominio de la lógica para el análisis del texto y qué sé yo. Problemas lógicos, entonces, van videos, van charlas, van consultas, todo lo que tiene que ver con eso, y cuando se termine ese tema va a haber una evaluación que está relacionada con las microevaluaciones que ellos vienen haciendo, porque nada, consideramos que es como vos siempre decís, que el aprendizaje es algo que no llega de golpe, uno lo va laburando. Entonces la idea de esas microtareas es trabajar
en ese aprendizaje para llegar a esa evaluación. Bien. Yo les propongo, por un tema de tiempo, porque les prometimos hasta las 11, escuchemos una propuesta más y después la idea es que va a quedar el foro armado para que ustedes la suban y ahí vamos discutiendo y vamos a ir participando Nancy, nosotras de la asesoría, también y Laura, que no la veo, pero está por ahí. No la veo, digo, porque acá estoy. No, acá ya estoy. sé, digo, no es que no estás, es que veo, los que veo, viste, son los de la otra pantalla. No, lo que... Si alguien Lo que quiere... les quería comentar es eso, que... Se te corta, Laurín. Que estábamos discutiendo con Víctor y con Nancy, la de foro. Se te corta, Bueno, te entrecorta. Seguimos porque tengo la conexión a internet inestable. Les decía que estamos decidiendo qué tipo de foro vamos a dejar la actividad con Nancy y con Víctor, que ya vamos a ver, pero la idea es que sea un espacio donde puedan ver las propuestas de los demás, porque eso es muy potente en el sentido de generar ideas, ¿no? Y de que también puedan ahí cuestionar, preguntar, y vamos a ir haciendo comentarios con Elda y Laura Baigorria de la asesoría pedagógica, Nancy, Víctor y yo vamos a ir participando de ese foro con ustedes. Bueno, escuchamos breve una más y ahí cerramos. Si quieren. Bueno, permiso. Nosotros Dale, Juan. estuvimos conversando en la parte de matemática y bueno, en realidad nos abocamos mucho en la conversación a plantearnos de cómo va a ser el método de evaluación desde las directivas que vamos a recibir desde el departamento. Usualmente no era responsabilidad nuestra encargarnos de la evaluación, es más, nosotros nos enterábamos del examen de nivelación el día del examen de nivelación, calculo que el resto, no sé si lo manejaban así el resto de los departamentos o no, nosotros no veíamos el examen antes del día del examen, y siempre fue el secretario académico con el decano quien se encargó de elegir los ejercicios y demás, y era uniforme, digamos, el mismo examen tomado en simultáneo para todos los y las estudiantes. Entonces, estuvimos debatiendo a ver si... Lo que pasa, Juan, que ahí ya tenías el sistema de evaluación armado, ya estaba. Claro, ahora el claro. tema es... No, claro, nos estamos, es como que te lanzan a volar solo y no sabemos hasta dónde van a querer dejarnos volar o no, a ver, digamos, qué sugerencias nos van a hacer en cuanto a los métodos y demás, si van a querer que lo elaboremos nosotros, los cuestionarios, si nos van a dar algunos cuestionarios prepactados, digamos, en este sentido, o sea, de no controlar nada a controlarlo todo, o si va a haber un gris en el medio que, digamos, va a interferir en el departamento en algún sentido. Nosotros en matemática estábamos hablando recién de las primeras unidades, teníamos algunos contenidos que son bien específicos, conceptuales, nos parecía interesante esos evaluarlos en cuestionarios de tipo multiple choice o para completar, porque son cuestiones que podemos evaluar de esa forma, son cuestiones, por ejemplo, saber si pi menos 3 es un número racional o irracional, es algo que podemos hacer con algún cuestionario tipo Moodle. Entendemos que la dinámica de trabajo con Moodle puede llegar a traer complicaciones porque no todo el estudiante que viene a la universidad va a saber manejar Moodle, entonces va a haber un periodo de adaptación bastante complejo para saber cómo es un cuestionario Moodle, cómo se utiliza. Que nosotros la herramienta que preferimos utilizar es Moodle más que las casillas de correos y demás. Y algunas otras cuestiones como... que evaluamos las cuestiones más procedimentales, ahí sí involucrar alguna entrega de algún tipo de ejercicio y demás. Nosotros tenemos el cuadernillo de nivelación que utilizamos y tenemos un montón de exámenes antiguos que siempre son cargados en las páginas de la universidad. Entonces la idea era vincular, dependiendo de la unidad en la que se está trabajando, ver si, o trabajando también articulados con el departamento, armar digamos, una base de datos, por así decirlo, de ejercicios, dependiendo de cada una de las unidades, y pedirle así entrega de un ejercicio por semana o para cada 2 semanas, dependiendo de lo que lleve el tema de trabajo. Y eso pensando recién en las primeras unidades. Pero bueno, siempre con la incógnita de ver, digamos, cuánto va a querer interferir el departamento y cuánto va a querer que nos encarguemos nosotros. Sí, este es el contexto, obviamente, que cada contexto de cada departamento le va a dar más o menos libertad a los grupos de trabajo, ¿no?
Lo que pasa es que desde los departamentos hubo un pedido de trabajar evaluación. Sí, por lo menos lo que nos llegó. Una pequeña intervención también de matemática. El tema de matemática es que un curso muy numeroso, somos 26 cursos, y si los 26 empezamos a volar y a tomar cada uno su determinación, decíamos hasta cuándo lo vamos a regular para que haya una mediana uniformidad en los 26, aunque sea mediana, sin ingresar en la libertad de cátedra de cada uno y en el rol docente de cada uno, y hasta cuándo, digamos, podemos tener ciertas pautas generales en evaluación, porque pasamos de estar totalmente regulados, los 26 cursos y uniformes, a 26 individualidades, con la cantidad de chicos que tenemos y chicas en los 26 cursos. Bueno, eso es lo que nos planteaban. Claro, esto es lo que plantean ustedes, son las condiciones de posibilidad, que exceden, claro, que van más allá de la teoría de la evaluación, de lo que planteamos de evaluación. Lo que nosotros planteamos de evaluación es lo técnico. Ahora, las decisiones políticas e institucionales a veces exceden, van, vienen, que les exceden a ustedes, a nosotros también, ¿no? Yo quería hacer una pregunta a Juan y a Silvina. ¿Piensan que esos cuestionarios, esos ejercicios van a ser de autoevaluación, van a incidir o no en la calificación final del curso? ¿Cómo lo piensan eso? Es decir, ¿van a tener retroalimentación o va a estar el docente, retroalimentación automática, o va a estar el docente asesorando y corrigiendo, ¿no? Sí, yo lo entendía desde ese sentido. Igual tenemos que ver también el periodo de adaptación de los y las estudiantes con el tema de Moodle. Nuestra idea era utilizar Moodle, pero porque venimos utilizándolo durante el año y los estudiantes lo vienen usando bien, pero no es lo mismo, no sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando trabajemos con personas que tal vez nunca ingresaron en la plataforma Moodle y se manejaron tal vez en la escuela secundaria con WhatsApp. Entonces, por eso, digamos, la idea sería hacer preguntas con una retroalimentación, también exposiciones luego de cuál fue el desarrollo, de por qué, de cuál hubiese sido el mecanismo correcto y demás. Y bueno, y la otra con la entrega de los trabajos, si pudiéramos utilizar el formato de entrega de Moodle, pero también nosotros no sé si va a haber limitaciones técnicas en cuanto a suba de archivos en Moodle. Tal vez nos dicen, no le pidan que suban archivos a Moodle porque 26 cursos con 100 alumnos cada uno, subiendo todos los archivos Moodle una vez por semana, hace que el servidor de la universidad no lo soporte, por así decirlo. Digamos, entonces le digan, no le pidan que suban archivos PDF, por ejemplo, que podría llegar a... Por eso, estamos como... pero sí, la idea sería poder ver lo que subieron y hacer una corrección en cuanto a lo procedimental y en cuanto a lo que es conceptual de está bien o está mal, eso puede ser automático. Lo otro sí requeriría una intervención del docente un poco más amplia. Digamos, ¿por qué se equivocó en el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento correcto? ¿Y dónde está el error conceptual? O si está correcto, ¿no? Perfecto, no sé si Juan. Entonces veo que por lo que decís es más bien de carácter formativo, todo esto que vas pautando en forma semanal, que en definitiva está excelente porque es lo que se buscaba, al menos en esta resolución, respecto a la nivelación. Y lo que quería comentarte es que los estudiantes tienen talleres sobre Moodle ya desde ahora, es decir, en general en esto de la construcción del oficio del estudiante universitario que comentaba Elda, hay talleres de todo tipo. De competencias digitales, de acceso a la información, pero también talleres sobre Moodle ahora en diciembre y que se van a repetir en febrero. Entonces, algún primer panorama sobre todas las herramientas van a tener. Una cuestión chiquita más, que por eso le había hecho la pregunta a Luciano anteriormente del tema de los porcentajes. Nosotros lo que nos pasa comúnmente es que tenemos un número de inscriptos muy grande y después la gente que va al curso, hay una deserción muy grande también de que ni siquiera va y participa. Entonces, para nosotros diferenciar quién es alguien que está atrasado o quién es alguien que abandonó, en un primer momento puede llegar a ser muy complejo, digamos. Saber si es una persona que se anotó en la Universidad del Sur y en la de La Plata y decidió después terminar estudiando en La Plata y no en la Universidad del Sur, en un curso habitual nos damos cuenta porque no viene al aula y porque no se presenta el examen. Sabemos que no es un factor de externo, por lo menos lo presuponemos. Ahora, como está el factor de conectividad, que puede llegar a ser un motivo por el cual la persona no esté,
no sabríamos bien cómo trabajar esa cuestión. Ahí, Juan, quizás como pensaba Luciano, hacer una encuesta inicial, alguna pregunta de encuesta inicial dirigida a todos, preguntando puntualmente si está siguiendo. También, perdón, Elda, también pensaba, Juan, ¿cuántos estudiantes van a tener asignado cada uno de los profesores? No sabemos el número, yo creo que va a estar entre 100 y 150, pero la verdad que no desconozco el número. Comúnmente los más grandes que teníamos entre 150, era dependiendo del aula en su momento. Ahora supuestamente todos los cursos van a tener la misma cantidad, así que tendería a ser un poquito menor. Yo calculo que entre 80 y 120 vamos a tener por curso, pero la verdad que los números no los tengo yo. Y en cada curso un profesor. Y en cada curso un profesor con 3 auxiliares. Bueno, claro. Eso ahí tenés una cuestión de logística que podés resolver, armar subgrupos o designar a cada uno de los ayudantes, 30, 40 estudiantes, para que pueda, en ese momento inicial que vos decís, que al ser el curso de ingreso también tan limitado en tiempo, te puede facilitar que los ayudantes se contacten esas primeras 2 semanas y puedan definir si es alguien que no está contestando, que no va a hacer el curso, por lo tanto que no va a intentar hacer la nivelación. Eso lo podés resolver en las primeras semanas, dividir para que hagan el seguimiento. Eso me parece que es una buena estrategia. Incluso puedes continuar todo el mes, si vos asignás si se dividen, digamos, hacer el seguimiento, y ahí vas a tener un seguimiento más cercano y una comunicación más cercana con los estudiantes. Sí, quería agregar a todo esto, que es un seguimiento muy personalizado de cada alumno, a Juan, para que tenga una herramienta más. Nosotros en este taller de evaluación también vamos a hablar de la evaluación del proyecto de capacitación, y allí vamos a estar comentando cómo se pueden usar los informes de la plataforma. La plataforma da informes muy detallados, Juan, y si querés, lo que podés hacer es enviarnos los registros de esos informes para que nosotros los procesemos y te digamos quién hizo cada tarea y en qué momento, ¿no? Y qué estudiante está más perdido, porque hacer el seguimiento uno a uno a veces es difícil y se nos puede escapar algún estudiante, pero si vemos los resultados de esos registros, te podemos acercar desde la Dirección de Educación a Distancia, junto con Laura, Víctor, también Elda, ahora están involucradas, te podemos acercar algún tipo de información resultante de esos registros automáticos. Bien, yo diría, por un tema de los tiempos, para respetar nuestros tiempos, que cerremos acá el taller con esta posibilidad de continuarlo en el foro, ¿no? Que van a abrir Laura, Nancy, y en el que vamos a participar. Y bueno, desde mi parte yo les agradezco que estén, y a mí me parece súper interesante y enriquecedor estos encuentros, porque yo aprendo también un montón, y agradecerles que estén.